Audiolibros Saber y Sentido presenta Los sueños, de Elena Petrovna Blavatsky, publicado en 1890 en el panfleto Adyar número 7. ¿Cuáles son los principios que están activos durante el sueño? El principio activo durante el sueño ordinario, el cual debe distinguirse del verdadero sueño y al cual se le llama sueño frívolo, es kama, el asiento del ego personal y del deseo, despertado a la actividad caótica por las adormecidas reminiscencias del manas inferior. ¿Qué es el manas inferior? Generalmente se le llama alma animal, el nefesh de los cabalistas hebreos. Es el rayo que emana del manas superior o ego permanente, y ese principio es el que forma la mente humana, y en los animales el instinto, porque los animales también sueñan. La acción combinada de kama y del alma animal es, sin embargo, meramente mecánica. Es el instinto, no la razón, lo que está activo en ellos. Durante el sueño del cuerpo, mecánicamente reciben y envían descargas eléctricas hacia y desde diversos centros nerviosos. El cerebro es apenas impresionado por ellas, y la memoria las almacena, naturalmente, sin orden ni secuencia. Al despertar, estas impresiones se borran gradualmente, como ocurre con cualquier sombra fugaz que no tiene ninguna base real o sustancia que la respalde. La facultad retentiva del cerebro, sin embargo, solo podrá registrarlas y conservarlas siempre que hayan sido fuertemente impresas. Pero por regla general, nuestra memoria registra solamente las impresiones fugaces y deformadas que recibe el cerebro en el momento de despertar. Este aspecto de los sueños, sin embargo, ha sido suficientemente observado y correcta y suficientemente descrito en las modernas obras de fisiología y biología, dado que tales sueños humanos no difieren mucho de los sueños de los animales. Lo que es enteramente terra incógnita para la ciencia son los verdaderos sueños y experiencias del ego superior, a los que también se denomina sueños, pero que no deberían denominarse así o se debería cambiar el nombre de las otras visiones del sueño. ¿En qué difieren estas? La naturaleza y funciones de los sueños verdaderos no pueden ser comprendidos a menos que admitamos la existencia de un ego inmortal en el hombre mortal, independiente del cuerpo físico, pues el asunto se vuelve totalmente incomprensible, a menos que creamos, lo cual es un hecho, que durante el sueño queda solamente una animada forma de arcilla, cuyos poderes de pensar independientemente están enteramente paralizados. Pero si admitimos la existencia de un ego superior o permanente en nosotros, el cual no debe ser confundido con lo que llamamos yo superior, podemos comprender que aquello que a menudo consideramos como sueños, generalmente aceptados como frívolas fantasías, son en verdad páginas sueltas, arrancadas de la vida y experiencias del hombre interno, cuyo confuso recuerdo ha sido deformado más o menos por nuestra memoria física en el momento de despertar. Esta última capta mecánicamente unas pocas impresiones de los pensamientos, de los hechos presenciados y de los actos realizados por el hombre interno durante sus horas de completa libertad. Porque nuestro ego vive su propia vida independiente dentro de su prisión de arcilla todas las veces que se libera de los estorbos de la materia como ser durante el sueño del hombre físico. Es este ego el actor, el hombre real, el verdadero ser humano. Pero el hombre físico no puede sentir ni ser consciente durante los sueños, porque la personalidad, el hombre externo, con su cerebro y aparato pensante, está hasta cierto punto paralizado. Podríamos muy bien comparar al ego real con un prisionero y a la personalidad física con el carcelero de su prisión.
Si el carcelero se duerme, el prisionero escapa, o por lo menos traspone las paredes de su prisión. El carcelero está semidormido y mira, cabeceando, todo el tiempo fuera de la ventana, a través de la cual solo puede captar vislumbres ocasionales de su prisionero, como si se tratara de una vaga sombra que se estuviera moviendo enfrente de él. Pero, ¿qué puede percibir o qué puede conocer él de las verdaderas acciones y especialmente de los pensamientos de aquel a quien custodia? ¿Los pensamientos del uno no se imprimen sobre el otro? No, por lo menos durante el sueño, porque el ego real no piensa del mismo modo que su efímera y transitoria personalidad. Durante las horas de vigilia, los pensamientos y la voz del ego superior llegan o no llegan hasta su carcelero, el hombre físico, pues ellos constituyen la voz de la conciencia, pero durante su sueño, ellos son absolutamente la voz en el desierto. En los pensamientos del hombre verdadero o de la individualidad inmortal, las imágenes y visiones del pasado y del futuro están como presente, y sus pensamientos no son como los nuestros, imágenes subjetivas en nuestra cerebración, sino actos y hechos vivientes, realidades del tiempo presente. Son realidades, así como lo eran cuando el habla, solo expresada en sonidos, no existía. Cuando los pensamientos eran cosas y los hombres no necesitaban expresarlos en palabras, porque instantáneamente ellos mismos se resolvían en acciones mediante el poder de Kriya Sakti, ese poder misterioso que instantáneamente transforma las ideas en formas visibles, y éstas eran tan objetivas para el hombre de la primitiva tercera raza como los objetos visibles lo son ahora para nosotros. ¿Cómo explica entonces la filosofía esotérica la transmisión de algunos fragmentos, aunque sean pocos, de esos pensamientos del ego a nuestra memoria física, la cual a veces los retiene? Todos ellos se reflejan en el cerebro de la persona que duerme, cual las sombras exteriores que se proyectan sobre las paredes de lona de una tienda de campaña, las cuales el ocupante ve al despertar. Entonces el hombre piensa que ha soñado todo eso, y lo siente como si lo hubiera vivido por conducto de algo, mientras que en realidad son los pensamientos-acciones del verdadero ego lo que él ha percibido vagamente. A medida que va despertando plenamente, sus recuerdos se vuelven, a cada minuto, más deformes y se mezclan con las imágenes proyectadas por el cerebro físico bajo la acción del estímulo que obliga a despertar al que duerme. Estos recuerdos, por el poder de asociación, ponen en movimiento varios órdenes de ideas. Es difícil comprender cómo el ego puede actuar durante la noche en sucesos que han ocurrido hace tiempo. ¿No quedó establecido que los sueños no son subjetivos? ¿Cómo podrían ser subjetivos cuando el estado de sueño es él también para nosotros y en nuestro plano de todos modos algo subjetivo? Para el que sueña, en este caso el ego, en su propio plano, las cosas de ese plano son tan objetivas para él como nuestros propios actos lo son para nosotros. ¿Cuáles son los sentidos que actúan en los sueños? Los sentidos del que duerme reciben choques ocasionales y son despertados por la acción mecánica. Lo que oye y ve es, como se ha dicho, un reflejo deformado de los pensamientos del ego. Este último es altamente espiritual y está ligado muy estrechamente con los principios superiores, Buddhi y Atma. Estos elevados principios están inactivos por completo en nuestro plano, y el mismo ego superior, Manas, está más o menos inactivo durante el estado de vigilia del hombre físico. Este es particularmente el caso de las personas de mente muy materialista. Están inactivas las facultades espirituales porque el ego está tan impedido por la materia que apenas puede prestar toda su atención a las acciones del hombre,
aun cuando el último cometa pecados por los cuales ese ego, cuando se reúna con su manas inferior, tenga que sufrir de mancomún en el futuro. Son, como he dicho, las impresiones proyectadas en el hombre físico por este ego lo que constituye eso que denominamos conciencia, y en la proporción en que la personalidad, el alma inferior o manas, se una a su conciencia más elevada o ego, es que la acción del último sobre la vida del hombre mortal se caracteriza más. ¿Este ego, entonces, es el ego superior? Sí, es el manas superior iluminado por Buddhi, el principio de la autoconciencia, el yo soy yo, en síntesis. Es el Karana Sarira, el hombre inmortal que pasa de una encarnación a otra. Es el registro o tabulario de la memoria en el verdadero estado de sueño, diferente al del estado de vigilia. Puesto que los sueños son, en realidad, las acciones del ego durante el sueño físico, ellos, naturalmente, están registrados en su propio plano y producen sus pertinentes efectos sobre éste. Pero debe recordarse siempre, los sueños son, en general, tales como los conocemos, simplemente nuestros recuerdos brumosos de esos hechos en el estado de vigilia. Indudablemente ocurre con frecuencia que no recordamos haber soñado nada, pero más tarde en el transcurso del día, la reminiscencia del sueño surge de improviso en nosotros. Acerca de esto existen varias causas. Se asemeja a lo que algunas veces nos ocurre a cada uno de nosotros. Frecuentemente una sensación, un olor, hasta un ruido casual o un sonido nos traen de pronto a la mente sucesos durante mucho tiempo olvidados, escenas y personas. Algo de lo que ha sido visto, hecho o pensado por el actor nocturno, el ego, se imprimió en aquel momento en el cerebro físico, pero no fue llevado a la consciente y alerta memoria debido a alguna circunstancia u obstáculo físico. Esta impresión se registra en el cerebro, en su correspondiente célula o centro nervioso, pero debido a alguna circunstancia accidental, le falla el tiro, por así decir, hasta que algo le da el impulso necesario. Entonces el cerebro la introduce inmediatamente dentro de la memoria consciente del hombre despierto, pues tan pronto como las condiciones requeridas le han sido proporcionadas, ese particular centro entra en actividad y realiza el trabajo que tenía que cumplir, pero que en aquel momento estaba impedido de completar. ¿Cómo se realiza este proceso? Existe una especie de consciente comunicación telegráfica que actúa incesantemente, día y noche, entre el cerebro físico y el hombre interno. El cerebro es algo tan complejo, tanto física como metafísicamente, que puede compararse a un árbol cuya corteza podéis quitar capa tras capa, siendo cada capa diferente de todas las demás y teniendo cada una su propio y especial trabajo, su función y sus propiedades. ¿Qué es lo que distingue a los estados de la memoria e imaginación que sueñan de aquellos de la conciencia despierta? Durante el sueño, la memoria física y la imaginación son, naturalmente, pasivas, porque la persona que sueña está dormida, su cerebro está dormido, su memoria está dormida, todas sus funciones se encuentran durmiendo y en reposo. Solamente cuando se las estimula, como os he dicho, despiertan. De este modo, la conciencia de la persona que duerme no está activa, sino pasiva. El hombre interno, sin embargo, el verdadero ego, actúa independientemente durante el sueño del cuerpo, pero es dudoso que cualquiera de nosotros, a menos que esté completamente familiarizado con la fisiología del ocultismo, pueda comprender la naturaleza de su acción. ¿Qué relación tienen la luz astral, el akasa, con la memoria? La primera es el tabulario de la memoria del hombre animal, la última, la del ego espiritual. Los sueños del ego, lo mismo que los actos del hombre físico, están todos registrados,
desde que ambos son acciones basadas en causas que producen sus efectos. Nuestros sueños, siendo simplemente el estado de vigilia y las acciones del verdadero yo, deben naturalmente estar registrados en alguna parte. Leed el artículo Visiones kármicas publicado en Lucifer y reparad en la descripción del verdadero ego, el cual permanece sentado como un espectador delante de la vida del héroe, y hallaréis quizá algo que os llame la atención. ¿Qué es en realidad la luz astral? Como la filosofía esotérica nos lo enseña, la luz astral es simplemente la escoria de la casa o ideación universal en su sentido metafísico. Aunque invisible, es, no obstante, y por así decir, la radiación fosforescente de la última, y el intermediario entre ella y las facultades pensantes del hombre. Son estas últimas las que mancillan la luz astral y la hacen lo que es, el almacenamiento de todas las iniquidades humanas, y de modo especial de las psíquicas. En su formación primordial, la luz astral como radiación es completamente pura, aunque cuanto más hacia abajo desciende y se aproxima a nuestra esfera terrestre, más se diferencia, convirtiéndose como consecuencia de ello en impura en su mismísima constitución. Pero el hombre contribuye de modo considerable a esta corrupción y restituye su esencia mucho peor de lo que la recibió. ¿Podría explicarnos de qué modo se relaciona ella con el hombre y cuál es su acción en la vida de sueño? La diferenciación en el mundo físico es infinita. La ideación universal, o Mahat, si lo preferís, envía su radiación homogénea al mundo heterogéneo y éste alcanza a las mentes humanas o personales por medio de la luz astral. Pero ¿no reciben nuestras mentes su iluminación directamente desde el manas superior por medio del manas inferior? ¿Y no es el primero la pura emanación de la ideación divina, los manasaputras, los cuales encarnaron en los hombres? Lo son. Los manasaputras individuales o kumaras son las radiaciones directas de la ideación divina. Son individuales en el sentido de una posterior diferenciación debido a innumerables encarnaciones. En suma, ellos son la totalidad colectiva de esa ideación que se convierte en nuestro plano o, desde nuestro punto de vista, en Mahat, del mismo modo que los Dhyan Chohans son en su conjunto o totalidad la palabra o logos en la formación del mundo. Si las personalidades, manas inferiores o mentes físicas estuvieran inspiradas e iluminadas únicamente por sus elevados alter egos, pocos pecados existirían en este mundo, pero no lo están, y al hallarse apresadas en las redes de la luz astral, se separan cada vez más de sus padres, los egos. Leed y estudiad lo que dice Eliphas Levi acerca de la luz astral, a la que él denomina Satán y la gran serpiente. La luz astral ha sido tomada demasiado literalmente para que signifique alguna especie de segundo cielo azul. Este espacio imaginario, sin embargo, en el que están impresas las incontables imágenes de todo lo que siempre fue, es y será, no es más que una demasiado triste realidad. Se convierte en un demonio tentador, su ángel malo y el inspirador de todas sus peores acciones. Actúa aún sobre la voluntad del hombre mientras duerme, mediante visiones impresas sobre su adormecido cerebro, visiones que no deben ser confundidas con los sueños, y estos gérmenes dan sus frutos cuando el hombre despierta. ¿Cuál es el papel desempeñado por la voluntad de los sueños? La voluntad del hombre externo, nuestra volición, está naturalmente dormida e inactiva durante el sueño. Pero una cierta inclinación puede dársele a la adormecida voluntad mientras dura su actividad, y ciertos resultados posteriores, desarrollados por la acción recíproca, producida casi mecánicamente, mediante la unión de dos o más principios en uno, de modo que actúen en perfecta armonía, sin ninguna fricción, sin ninguna nota falsa, cuando despierte.
Pero este es uno de los recursos de la magia negra que, cuando se usa con buenos propósitos, pertenece al adiestramiento del ocultista. Debe estar uno muy adelantado en el sendero para tener una voluntad que pueda actuar conscientemente durante el sueño físico, o actuar sobre la voluntad de otra persona durante el sueño de esta última. Por ejemplo, dominar sus sueños y, de este modo, dominar sus acciones cuando despierte. Se nos ha enseñado que el hombre puede unir todos sus principios en uno solo. ¿Qué significa esto? Cuando un adepto alcanza éxito en hacer tal cosa, es un Jivan Mukta, y virtualmente ya no es más de esta tierra. Se convierte en un Nirvani, pudiendo entrar en Samadhi a voluntad. Generalmente se clasifica a los adeptos según el número de principios que tienen bajo su perfecto dominio, porque aquello que denominamos voluntad tiene su asiento en el ego superior, y este último, cuando está libre de su personalidad cargada de pecados, es divino y puro. ¿Qué papel desempeña el karma en los sueños? En la India dicen que todos los hombres reciben la recompensa o el castigo de todos sus actos, ya sea en el estado de vigilia o durante el estado de sueño. Si eso dicen, es porque han conservado en toda su pureza y la recuerdan, la tradición de sus antepasados. Ellos saben que el yo es el verdadero ego, y que él vive y actúa, aunque en plano diferente. La vida externa es como un sueño para este ego, mientras que la vida interna, o sea, la vida en lo que denominamos plano del sueño, es para él la vida verdadera. Por eso los hindúes, los profanos naturalmente, dicen que karma es generoso y recompensa al hombre verdadero durante el sueño, del mismo modo que lo hace la falsa personalidad en la vida física. ¿Cuál es kármicamente la diferencia entre los dos? El hombre físico animal es tan poco responsable como un perro o un ratón. Para la forma corpórea, todo termina con la muerte del cuerpo. Pero el verdadero yo, el que proyectó su propia sombra o inferior personalidad pensante, que desempeñó su papel y tiró de los hilos durante la vida del autómata físico, tendrá que sufrir juntamente con su factotum y alter ego en su encarnación próxima. Pero ambos, el manas superior y el inferior, son uno, ¿no es así? Lo son, y sin embargo no lo son, y ese es el gran misterio. El manas superior o ego es esencialmente divino, y por consiguiente puro. Ningún desdoro le puede mancillar, ni tampoco ningún castigo puede alcanzarle per se, puesto que es inocente y no interviene en las deliberadas transacciones de su ego inferior. Empero, a pesar del hecho de que es dual y que durante la vida el ego superior es distinto del inferior, el padre y el hijo son uno. Por ello, al reunirse con su progenitor el ego, el alma inferior fija e imprime en él tanto sus malas como sus buenas acciones. Ambos tienen que sufrir. El ego superior, aunque inocente y sin tacha, tiene que padecer el castigo de las malas acciones cometidas por el yo inferior, junto con él en una futura encarnación. La doctrina de la expiación en su totalidad está fundada sobre este viejo principio esotérico, porque el ego superior es el prototipo de aquello que en la Tierra es el tipo, o sea, la personalidad. Para los que la comprenden, es, una vez más, la vieja historia védica de Vishvakarman, demostrada en forma práctica. Vishvakarman, el omnividente Dios Padre, que está más allá de la comprensión de los mortales, termina como hijo de Bhuvana, el Espíritu Santo, por sacrificarse él a sí mismo para la salvación de los mundos. En la filosofía hindú, el místico nombre del ego superior es Kshetrajna, o sea, el espíritu encarnado, aquello que conoce y da forma a Kshetra, el cuerpo. Averiguad la etimología del nombre y hallaréis en él el término aja, primogénito, y también el de cordero.
Todo esto es muy sugestivo y podrían escribirse varios volúmenes sobre el desarrollo pregenético y posgenético del tipo y del prototipo. Cristo, Sektrajna, el Dios hombre, el primogénito, simbolizado en el Cordero. La doctrina secreta muestra que los Manasaputras o egos encarnantes han tomado sobre sí mismos voluntariamente y a sabiendas la carga todos los frutos pecados de sus futuras personalidades. Por eso es fácil entender que no es el señor A ni el señor B, ni ninguna de las personalidades que periódicamente viste el autosacrificado ego, quienes son los verdaderos sufrientes, sino en realidad el inocente Cristos dentro de nosotros mismos. De aquí que los místicos hindúes digan que el yo eterno o el ego, el uno en los tres y los tres en el uno, es el auriga o conductor, siendo las personalidades los temporarios pasajeros, mientras que los caballos son las pasiones animales del hombre. Por lo tanto, es exacto decir, cuando permanecemos sordos a la voz de la conciencia, que crucificamos al Cristo dentro de nosotros. Pero volvamos a los sueños. Los llamados sueños proféticos son indicio de que la persona que sueña tiene señaladas facultades clarividentes. Puede decirse, en el caso de las personas que verdaderamente tienen sueños proféticos, que ello se debe a que su cerebro y memoria físicos están en más estrecha relación y simpatía con su ego superior que en la generalidad de los hombres. El yo-ego tiene mayores facilidades para impresionar a la cáscara física y memoria en aquello que es de importancia para tales personas, que en el caso de otras personas menos dotadas. Recuérdese que el único Dios con el que el hombre se pone en contacto es su propio Dios, llamado espíritu, alma y mente, o conciencia, y que estos tres son uno. Pero hay malezas que deben ser destruidas para que crezca una planta. Debemos morir, dijo San Pablo, para poder vivir de nuevo. Es mediante la destrucción que podemos adelantar. Y las tres fuerzas, la conservadora, la creadora y la destructora, son otros tantos aspectos de la divina chispa que existe en el hombre. ¿Los adeptos sueñan? Ningún adepto adelantado sueña. Adepto es alguien que ha logrado el pleno dominio sobre sus 4 principios inferiores, incluso el cuerpo, no permitiendo, por lo tanto, a la carne que siga sus inclinaciones propias. Él simplemente paraliza su yo inferior durante el sueño y se convierte en un ser completamente libre. El sueño, tal como nosotros lo entendemos, es una ilusión. ¿Cómo podrá soñar un adepto entonces cuando se halla exento de toda otra ilusión? Durante el sueño, él vive simplemente en otro plano más real. ¿Existen personas que nunca soñaron? Según mi conocimiento, no existen en el mundo tales personas. Todas sueñan, quien más, quien menos. Solo que en la mayoría de las personas, los sueños se desvanecen súbitamente al despertar. Esto depende de la condición más o menos receptiva de los ganglios del cerebro. Los hombres poco espirituales y los que no ejercitan sus facultades imaginativas, o aquellos que están extenuados por las labores manuales, de suerte que sus ganglios no actúan ni aun mecánicamente, mientras reposan rara vez sueñan, si acaso lo hacen con alguna coherencia. ¿Cuál es la diferencia entre los sueños de los hombres y los de los animales? El estado de sueño es común no solamente a todos los hombres, sino también a todos los animales, por supuesto que desde los más elevados mamíferos hasta las aves más diminutas y aún hasta los insectos. Todo ser dotado de cerebro físico o de órganos que se le asemejen puede soñar. Todo animal, grande o pequeño, tiene, más o menos, sentidos físicos. Y aunque estos sentidos estén aletargados durante el sueño, la memoria sigue, por así decir, obrando mecánicamente, reproduciendo las sensaciones pasadas.
Que los perros, los caballos y el ganado sueñan, todos lo sabemos, como así también los canarios, pero tales sueños son, así lo creo, simplemente fisiológicos. Cual las últimas brasas de un fuego que se extingue con espasmódico destello y ocasionales llamas, así actúa el cerebro al entregarse al sueño. Los sueños no son, como dice Dryden, interludios creados por la fantasía, pues ello puede referirse únicamente a los sueños fisiológicos provocados por la indigestión o por alguna idea o acontecimiento que se haya impreso sobre el cerebro en actividad durante las horas de vigilia. ¿Qué es entregarse al sueño? Esto en parte ha sido explicado por la fisiología. El ocultismo sostiene que es el agotamiento periódico y regulado de los centros nerviosos y especialmente de los ganglios sensorios del cerebro, los cuales se rehúsan a seguir trabajando en este plano y, a no ser que se vuelvan inadecuados para el trabajo, son compelidos a recuperar sus fuerzas en otro plano o upadhi. Primero viene svapna o estado de sueño, y este conduce al de sushupti. Debe recordarse ahora que todos nuestros sentidos son duales y que obran según el plano de conciencia sobre el cual la entidad pensante enfoca su energía. El sueño físico depara la mayor facilidad para su acción en los diferentes planos. Al mismo tiempo, es una necesidad con el fin de que los sentidos puedan recuperarse y obtener así una nueva probabilidad de vida para Jagrata o estado de vigilia, desde Svapna y Sushupti. Según el Raja Yoga, Turiya es el estado más elevado. Así como el hombre, agotado por determinado estado de fluido vital, busca otros como por ejemplo cuando está agotado por el aire cálido y se refresca con el agua fría. Así el sueño es un sombrío rincón en el asoleado valle de la vida. El sueño es un indicio de que la vida de vigilia se ha vuelto demasiado fuerte para el organismo físico y de que la fuerza de la corriente vital debe romperse cambiando el estado de vigilia por el de sueño. Pedid a un buen clarividente que os describa el aura de una persona vitalizada mediante el sueño y el de otra momentos antes de dormirse. La primera se verá bañada por las vibraciones rítmicas de las corrientes vitales, doradas, azules y rosadas, como si estuviese envuelta en un vaho de intenso tinte oro anaranjado, compuesto de átomos que giran con vertiginosa y casi increíble rapidez, demostrando que la persona comienza a estar muy fuertemente saturada de vida. La esencia vital es demasiado fuerte para sus órganos físicos y debe buscar alivio en el lado sombrío de esa esencia, el cual es el elemento del sueño o sueño físico, uno de los estados de conciencia. Pero, ¿qué es el sueño? Eso depende del significado del término. Podéis soñar, o como solemos decir, ver visiones, ya estéis despierto, ya dormido. Si se recogiese la luz astral en una taza o vaso metálico, mediante la fuerza de la voluntad, y se fijaran los ojos en algún punto de ella, con fuerte voluntad de ver, el resultado sería una visión de vigilia o sueño si la persona fuera bastante sensitiva. Los reflejos en la luz astral se ven mejor con los ojos cerrados y en el sueño son aún más nítidos. Desde un estado de lucidez, la visión se vuelve translúcida. Desde un estado de conciencia orgánica normal, se eleva a un estado de conciencia trascendental. ¿A cuáles causas principalmente se deben los sueños? Como todos sabemos, existen muchas clases de sueños. Dejando a un lado los sueños producidos por la digestión, existen sueños cerebrales y sueños recordatorios, visiones mecánicas y visiones conscientes. Los sueños de admonición y los premonitorios requieren la activa participación del ego interno. Los sueños se deben también a menudo a la participación consciente o inconsciente de los cerebros de dos personas vivientes o de sus respectivos egos.
¿Qué es entonces lo que sueña? Generalmente es el cerebro físico del ego personal, el asiento de la memoria, que emite y arroja chispas, cual las agonizantes brasas de un fuego. La memoria del durmiente se asemeja a un arpa eólia de 7 cuerdas, y su estado mental puede compararse al viento que se desliza por entre las cuerdas. La respectiva cuerda del arpa responderá a uno de los 7 estados de la actividad mental en que se encuentre el durmiente, antes de que éste se entregue al sueño. Si se tratara de una suave brisa, el arpa será afectada apenas. Si de un huracán, sus vibraciones serán proporcionalmente más poderosas. Si el ego personal está en contacto con sus principios superiores y los velos de los planos más elevados se le descorren, ello está también. Si por el contrario es de una materialista naturaleza animal, es probable que no haya sueños, o si la memoria capta al azar el hálito de un viento de un plano superior, viento que será impreso a través de los ganglios sensorios del cerebelo y no por la influencia directa del ego espiritual, recibirá imágenes y sonidos tan torcidos e inarmónicos que aún una visión devachánica parecerá una pesadilla o una caricatura grotesca. Por lo tanto, no hay solo una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que sueña? Porque todo depende de cada individuo. ¿Cuál de sus principios es el motor principal de los sueños? Y si lo recordará u olvidará. ¿Es la aparente objetividad del sueño verdaderamente objetiva o subjetiva? Si se admite que es aparente, es natural entonces que sea subjetiva. La pregunta debería ser, ¿para quién y qué son las imágenes o representaciones en los sueños, ya sean objetivas o subjetivas? Para el hombre físico o persona que sueña, todo lo que vea con los ojos cerrados, y sea dentro o a través de la mente, es naturalmente subjetivo. Pero para el vidente, que está dentro del que sueña físicamente, siendo subjetivo ese mismo vidente para nuestros sentidos materiales, todo lo que ve es tan objetivo como lo es él para sí mismo y para otros como él. Los materialistas probablemente sonreirán y dirán que hacemos de un hombre una entera familia de entidades, pero no es así. El ocultismo enseña que el hombre físico es uno, pero que el hombre pensante es septenario, ya sea que piense, actúe o sienta, y que vive en 7 diferentes estados de existencia o planos de conciencia, y que para todos estos estados y planos, el ego permanente, no la falsa personalidad, tiene una serie distinta de sentidos. ¿Pueden distinguirse estos diferentes sentidos? No, a menos que seáis un adepto o un chela altamente adiestrado y por completo familiarizado con estos diferentes estados. Ciencias tales como la biología, la fisiología y aún la psicología misma no tratan el tema. La ciencia nos instruye respecto a los fenómenos de la volición, la sensación, el intelecto y el instinto, y dice que todos ellos se manifiestan a través de los centros nerviosos, el más importante de los cuales es el cerebro. Nos podrá hablar de la sustancia o agente peculiar a través del cual tienen lugar estos fenómenos, como los tejidos vasculares y fibrosos, y explicar su recíproca relación, dividiendo los centros ganglionares en motores, sensitivos y simpáticos, pero jamás revelará una palabra de la misteriosa acción del intelecto propiamente dicho, ni de la mente y sus funciones. Ahora bien, ocurre con alguna frecuencia que somos conscientes y sabemos que estamos soñando. Esto es muy buena prueba de que el hombre es un ser múltiple en el plano del pensamiento. De modo que no solo es el ego u hombre pensante, proteo, una entidad multiforme, siempre cambiante, sino que también es, por así decir, capaz de separarse él mismo en el plano de la mente o del sueño en 2 o más entidades, y en el plano de la ilusión que nos sigue hasta el umbral del nirvana. Él es semejante al Ein Sof hablando con Ein Sof, dialogando consigo mismo,
y hablando a través de y a sí mismo. Y este es el misterio de la inescrutable deidad del Zohar, como así también de las filosofías de la India. Lo mismo en la Cábala, en los Puranas, en la metafísica vedantina y aún en el llamado misterio cristiano de la divinidad y trinidad. El hombre es el microcosmos del macrocosmos. El Dios sobre la tierra está edificado sobre el modelo del Dios en la naturaleza. Pero la conciencia universal del verdadero ego trasciende 1.000.000 de veces la autoconciencia del ego personal o falso. Es aquello que se denomina celebración inconsciente durante el sueño, un proceso mecánico del cerebro físico, o es una operación consciente del ego, cuyo resultado solo se imprime en la conciencia ordinaria. Es lo último, porque ¿cómo es posible recordar en nuestro estado inconsciente lo que tuvo lugar cuando nuestro cerebro trabajaba inconscientemente? Esto es aparentemente un contradictio in adjecto. ¿Cómo puede suceder que personas que nunca han visto montañas en la naturaleza a veces las vean claramente en el sueño y sean capaces de observar sus rasgos característicos? Probablemente porque han visto representaciones de montañas, o también porque hay alguien o algo en nosotros que las ha visto con anterioridad. ¿Cuál es la causa de esa experiencia en el sueño, en la cual el soñador parece estar siempre esforzándose por algo sin que nunca lo alcance? Es porque el yo físico y su memoria están impidiendo la posibilidad de saber lo que hace el verdadero ego. El que sueña solo recoge débiles vislumbres de las acciones del ego, cuyas acciones producen los llamados sueños en el hombre físico, pero no es capaz de seguirlas consecutivamente. Un enfermo que delira al recobrar la razón guarda con la enfermera que lo cuidó y atendió durante la enfermedad la misma relación que la del hombre físico con su verdadero ego. El ego actúa con tanta conciencia dentro y fuera de él como lo hace la enfermera que atiende y cuida al hombre enfermo. Pero ni el paciente, después de abandonar su lecho de enfermo, ni el que sueña al despertar, serán capaces de recordar algo, excepto vislumbres, y eso a intervalos. ¿En qué difieren el sueño y la muerte? Hay, en realidad, cierta analogía entre ambos, pero también una gran diferencia. Durante el sueño existe una conexión, aunque débil, entre la mente inferior y la superior del hombre, reflejándose la última más o menos en la primera, por más que sus rayos puedan desviarse. Pero una vez que el cuerpo ha muerto, el cuerpo de ilusión, o Mayavi-rupa, se convierte en Kama-rupa, o alma animal, y queda abandonado a sus propios recursos. Por lo tanto, existe tanta diferencia entre el fantasma y el hombre como la hay entre el animal, denso y grosero, aunque sea sobrio mortal, y el hombre incapaz de distinguir los contornos más salientes, entre un hombre encerrado en una habitación a oscuras y uno en una habitación iluminada, aunque sea imperfectamente, por alguna que otra luz. Los principios inferiores son semejantes a las bestias salvajes, y el mana superior es el hombre racional que los somete y subyuga con más o menos éxito. Pero una vez que el animal se libera del sueño que lo mantenía en sujeción, no bien ha cesado de verlo y oírlo, parte otra vez a la selva y a su antigua guarida. Se requiere, sin embargo, cierto tiempo para que un animal vuelva a su estado original y natural, pero estos principios inferiores o fantasmas retornan instantáneamente y tan pronto la triada superior ha entrado en el estado de bachánico, la duada inferior vuelve a ser lo que era desde el comienzo, un principio dotado de instinto puramente animal, hecho más feliz aún por el gran cambio. ¿Cuál es la condición de linga sarira o cuerpo plástico durante los sueños? La condición de la forma plástica es la de dormir con su cuerpo, a menos que sea proyectada por algún deseo impetuoso engendrado en el mana superior.
En los sueños no desempeña parte activa, sino que por el contrario es completamente pasiva, siendo el involuntario testigo semidormido de las experiencias a través de las cuales los principios superiores están pasando. ¿En qué circunstancias se ve ese espectro? A veces en casos de enfermedad o pasión muy fuertes, de parte de la persona vista o de la que ve, la posibilidad es mutua. Una persona enferma de un modo especial en el momento de morir, es muy probable que vea en sueños o visiones a aquellos a quienes ama o en quienes está pensando continuamente. Y lo mismo ocurre con una persona despierta que esté pensando intensamente en alguien que está dormido en ese momento. ¿Puede un mago evocar a esa entidad que sueña y ponerse en comunicación con ella? En la magia negra no es raro evocar el espíritu de una persona que duerme. El hechicero puede entonces conocer de la aparición cualquier secreto que desee y el durmiente ignorar completamente lo que ocurre. Bajo tales circunstancias, lo que aparece es el Mayavirupa, pero siempre existe el peligro de que la memoria del hombre viviente conserve los recuerdos de la evocación y la recuerde como un sueño vívido. Si no está, empero, a una gran distancia, el doble o linga sarira puede ser evocado, pero éste no puede hablar ni dar información, existiendo siempre la posibilidad de que el durmiente muera debido a esta separación forzada. Muchas muertes repentinas durante el sueño han ocurrido de esta manera, sin que el mundo lo haya advertido. ¿Puede existir alguna comunicación entre una persona que sueña y una entidad del Kamaloka? El que sueña con una entidad del Kamaloka podrá con toda probabilidad provocar sobre sí mismo una pesadilla, o correr el riesgo de llegar a ser poseído por el fantasma así atraído, si se trata de un médium o de una persona que se ha hecho a sí misma tan pasiva durante las horas de vigilia que hasta el yo superior es actualmente incapaz de protegerlo. Esta es la razón por la cual el estado mediúmnico de pasividad sea tan perjudicial y con el tiempo incapacite al yo superior para ayudar o aún advertir a la persona que duerme o que se halle en trance. La pasividad paraliza la comunicación entre los principios inferiores y los superiores. Es muy raro hallar ejemplos de médiums que a la vez que permanecen pasivos a voluntad, con el propósito de comunicarse con alguna inteligencia superior, algún espíritu extraterreno, no desencarnado, conserven suficientemente su voluntad personal como para no romper toda comunicación con el yo superior. ¿Puede una persona mientras duerme estar en rapport con una entidad del Devachan? El único medio posible de comunicación con las entidades del Devachan mientras se duerme es por medio de un sueño o una visión o durante el estado de trance. Ningún ser devachánico puede descender a nuestro plano. Somos nosotros, o más bien nuestro yo interno, quien tiene que ascender hasta el suyo. ¿Cuál es el estado mental de un beodo durante el sueño? No es el verdadero sueño, sino de un pesado estupor. No es un descanso físico, sino algo peor que el insomnio y que rápidamente mata al beodo. Mientras dura ese estupor, como también durante su ebriedad, en el estado de vigilia, todo gira y da vueltas en su cerebro, produciendo en su imaginación y fantasía horribles y grotescas formas en continuo movimiento y contorsiones. ¿Cuál es la causa de las pesadillas y por qué los sueños de las personas que sufren de consunción avanzada son a menudo placenteros? La causa de las primeras es simplemente psicológica. La pesadilla proviene de la opresión y dificultad en respirar, y la dificultad en respirar creará siempre una sensación de opresión y producirá una sensación de inminente calamidad. En el segundo caso, los sueños se vuelven placenteros porque el consuntivo se siente cada día más separado de su cuerpo material y en proporción más clarividente.
A medida que la muerte se aproxima, el cuerpo se consume y cesa de ser un impedimento o barrera entre el cerebro del hombre físico y su yo superior. ¿Es bueno cultivar los sueños? Es mediante el cultivo del poder denominado sueño que se desarrolla la clarividencia. ¿Existe algún medio de interpretar los sueños, como por ejemplo las interpretaciones dadas en los libros de sueños? Ninguno, excepto la facultad clarividente y la intuición espiritual del intérprete. Cada ego que sueña difiere de los demás, del mismo modo que ocurre con nuestros cuerpos físicos. Si todo en el universo tiene 7 claves para su simbolismo en el plano físico, ¿cuántas más claves no tendrá en los planos superiores? ¿Existe algún método para clasificar los sueños? De un modo general, podemos dividir los sueños en 7 clases, y a su vez subdividir estas. Los dividiríamos así. 1. Sueños proféticos. Estos son impresos en nuestra memoria por el yo superior, y por lo general son sencillos y claros, ya se trate de voces oídas o del vaticinio de futuros acontecimientos. 2. Sueños alegóricos, o confusas vislumbres de realidades captadas por el cerebro y deformadas por nuestra fantasía. Estos, por lo general, son verdaderos a medias. 3. Sueños enviados por adeptos, buenos o malos, por los mesmerizadores o por los pensamientos de mentes muy poderosas que se empeñan en que hagamos su voluntad. 4. Sueños retrospectivos, de acontecimientos que pertenecen a pasadas encarnaciones. 5. Sueños de prevención, en los que se trata de advertir a otros por su incapacidad de ser impresionados. 6. Sueños confusos, cuyas causas han sido tratadas precedentemente. 7. Sueños que son meras fantasías e imágenes caóticas, debidos a la deficiente digestión, a alguna perturbación mental o a parecidas causas externas. Notas. 1. Principios. Son los elementos o esencias originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Empleamos dicho término para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única universal en el cosmos y en el hombre. Se han expuesto diversas clasificaciones de los principios humanos. Tenemos la división en 2, 3, 4, 5, 6 y hay por último la clasificación esotérica, o mejor dicho, semi-esotérica, llamada septenaria, cuyos 7 principios, empezando por el superior, se enumeran generalmente de este modo. 1. Atman, 2. Buddhi, 1. Atman, espíritu, 2. Buddhi, alma espiritual, 3. Manas, mente o alma humana, 4. Kamarupa, alma animal, asiento de los instintos, deseos, pasiones, 5. Prana, vida, o sea, la porción de jiva, vida en el sentido de lo absoluto, que el cuerpo físico se ha apropiado. 6. Linga sarira, cuerpo astral o doble etéreo, vehículo de la vida. Y 7. Stula sarira, el cuerpo físico, moldeado sobre el linga sarira. En rigor, solo deben contarse 6 principios, porque el Atman o Atma no se ha de considerar como tal, puesto que es un rayo del todo absoluto y en la síntesis de los 6. 2. Ego. La filosofía esotérica enseña la existencia de 2 egos en el hombre, el mortal o personal y el superior divino e impersonal. Al primero se le llama personalidad y al segundo individualidad. 3. La palabra soñar significa realmente dormitar. Esta última función es denominada en ruso Drimagt. 4. Kriya Sakli. El poder del pensamiento, una de las 7 fuerzas de naturaleza, la potencia creadora de los yogis perfectos.
Es aquel misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre y que, si no es llamado a la vida, avivado y desarrollado por la práctica del yoga, permanece inerte en los 999.999 de cada millón de hombres, por cuya razón se llega a atrofiar. Es aquel misterioso poder del pensamiento que, en virtud de su propia energía inherente, le permite producir resultados fenomenales externos, perceptibles. Los antiguos sostenían que una idea cualquiera se manifestará exteriormente si la atención y la voluntad de uno está profundamente concentrada en ella. De igual modo, una volición intensa será seguida del resultado apetecido. En el libro de Xian, segunda parte, estancia 7, número 21, se lee: la tercera raza vino a ser el vehículo de los señores de la sabiduría. Creó hijos de la voluntad y del yoga, mediante el Kriya Shakti los creó. 5. Tercera raza. Las razas humanas son 7. Admitida la séptuple naturaleza del hombre, cada uno de sus principios guarda relación con un plano, un planeta y una raza. Las razas humanas nacen la una de la otra. Crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. De las 7 razas, 5 han aparecido ya y han completado casi su carrera terrestre, y otras 2 tienen que aparecer todavía en esta ronda. Nuestra quinta raza madre existe ya como raza sui generis y por completo independiente de su tronco padre, desde hace 1.000.000 de años. En la tercera, lemuriana, se desarrolló el órgano de la vista. 6. Luz astral. La región invisible que rodea nuestro globo, como rodea a todos los demás, y corresponde, como segundo principio del cosmos, al linga sarira o doble astral del hombre. Es una esencia sutil, visible solo para un ojo clarividente. Físicamente es el éter de la ciencia moderna. Metafísicamente, y en su sentido espiritual u oculto, el éter es mucho más de lo que suele imaginarse. 7. Akasa. La sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que es al éter lo que el espíritu respecto a la materia. 8. Self, en inglés. El ego superior, el pensador, el hombre inmortal, diferente del yo personal, el ego inferior. 9. Manasa Putras. Nombre dado a aquellos egos superiores antes que se encarnaran en la humanidad. 10. Adepto es aquel que, mediante el desarrollo espiritual, ha conseguido el grado de iniciación y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. 11. Jivan Mukta. Un adepto que ha llegado al último estado de santidad y se ha emancipado de la materia. Literalmente, un liberado o emancipado en vida. 12. Nirvani, que ha alcanzado el nirvana o estado de conciencia nirvánica. 13. Samadhi. Es un estado en que la conciencia se halla tan disociada del cuerpo que éste permanece insensible. Es un estado de enajenamiento, de éxtasis, en que la mente es por completo consciente de sí misma y del cual vuelve ésta al cuerpo con los conocimientos o experiencias que ha adquirido en aquel estado superfísico, recordándolos una vez que se ha sumergido en el cerebro físico. 14. Karma. Ley de causa y efecto o de causación ética. El karma no crea ni designa nada. El hombre es quien traza y crea las causas, y la ley kármica ajusta los efectos, y este ajustamiento no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a recobrar su posición primitiva. El karma no castiga ni recompensa, es simplemente la ley única universal. 15. Sushupti. Sueño profundo, sueño sin ensueños. Aquel estado de ánimo en que las manifestaciones de la mente, experimentadas en el ensueño, están en reposo. 16. Turiya. Un estado de éxtasis, trance, más profundo. Es el cuarto estado de conciencia, el que excede al de sueño sin ensueños, el superior a todos, un estado de elevada conciencia espiritual. 17. Kama Loka.
el plano semimaterial, subjetivo e invisible para nosotros, donde las personalidades desencarnadas, las formas astrales, permanecen hasta desvanecerse del todo, gracias al completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales.